al final lo que yo quería que vieran de la cinta, lo relevante de la película, era el tema de la dignidad humana, el trato que le dio el esposo de la Oxisa, de la muchacha que fue asesinada, señora Ana Doris. Esa persona fue la que encerraron 25 años en esa granja. Y el trato que le daba a su captor, que prácticamente lo ignoraba hasta el punto de que le dijo al final le dijo al protagonista de Expósito cuando se dio cuenta de que estaba preso ahí, le dijo, por lo menos dígale que me hable. ¿Por qué? Porque no le hablaba. Entonces, ese trato no es el idóneo para una persona que haya cometido una conducta punible y por ende haya sido declarado culpable. Claro que aquí, en este caso, no hay un juicio previo para que esa persona haya pasado 25 años. De hecho, hay una parte en la cinta donde él dice, el protagonista Expósito le dice a él, al esposo de la Oxisa, que el esposo de la Oxisa, perdón, le pregunta al protagonista que cuánto sería el término de la pena imponer en el caso de que fuera capturado. Entonces él le dice que es violación y en concurso heterogéneo de homicidio, entonces, y agravado. Entonces sería cadena perpetua. Debido a eso, bajo esa premisa es que el esposo de la Oxisa hace toda la investigación, lo captura y lo confina en esa granja durante esos 25 años, pero el problema, la cuestión es que no le habla ni siquiera, solamente le da la comida y ya. Entonces, ese tipo de trato tampoco es la idea o el fin de la pena para una persona que haya sido declarada culpable, ¿sí? Bajo un proceso penal, bajo cualquier delito, no importa, porque el fin de la pena, como lo he dicho, casi no se le escucha interferencia. No sé, de pronto sea que es que me está fallando el internet, ¿sí? De hecho, No, yo lo escucho bien, de pronto es el internet suyo, Ana Doris. Sí, yo también la escucho bien. ¿me escuchan bien? Bueno, entonces... Yo sí creo porque ayer me tocó traer el mecánico para arreglar el internet. Yo creo que es mi internet. Bueno, entonces dicho esto, como modo de conclusión, pues ese era uno de los fines o el fin principal que yo tenía con la película, que vieran el trato que le daban al autor de la conducta punible. En este caso la película era violación y homicidio. Si no estoy mal, en la clase anterior quedamos en bienes jurídicos tutelados, ¿verdad? Si me recuerdan, ¿cierto? Y estábamos hablando, creo que quedamos en delitos contra la vida y libertad personal. Está hablando del delito de secuestro, si no estoy mal. Creo que quedamos ahí, ¿me confirman? Señora Ana Doris. Sí, quedamos ahí, ¿verdad? Sí, bien. Entonces... Quedamos en el artículo 242, el hurto, ¿sí? Quedamos en hurto. Bien. Sí. Entonces era en delitos contra el patrimonio. Bueno, ya dando paso a otros bienes jurídicos tutelados, porque voy a dar inicio, esta clase se va a basar en dos partes. La primera parte voy a hablar de otros bienes jurídicos tutelados establecidos en la ley sustancial penal, en la ley 599, y para posteriormente hablar sobre las causales de ausencia de responsabilidad, es decir, los medios por los cuales la persona que sea acusada de alguna conducta punible, pues diga que no es culpable, se pueda desvirtuar esa acusación, ¿sí? Bueno, el primer bien jurídico tutelado del cual voy a narrarles, pues sería el delito contra la libertad, integridad y formación sexual, ¿sí? Entonces nos trasladaríamos al artículo 205 de la ley 599. ¿Quién tiene el gusto o me daría el grandísimo favor de leerme el artículo 205 de la ley 599? Puede ser la señorita Estefanía o la señorita Daniela. Les pido el favor.
Buenos Yo sí días, no profesor. puedo dar porque Artículo tengo el internet. 105, acceso carnal violento. ¿Ok? Dice que el que realice acceso carnal contra la persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 años a 20 años. Listo. Dice el artículo 205, como acabo de decir Estefanía, que el que realice acceso carnal con otra persona. Bien, para efectos de ilustración, me imagino que se preguntarán, ¿qué es acceso carnal? ¿Sí? Entonces nos trasladaríamos al artículo 212 de la ley 599, la cual dice, acceder carnalmente. Entonces dice, teóricamente, según el artículo 212, creo que dice el código, dice, se entenderá por acceso carnal a la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. ¿Qué quiere decir esto? Como reza el artículo, pues se entiende por acceso carnal a la hora de que se genera una penetración, bien sea del miembro viril, es decir, del pene, bien sea en la vagina, en el ano o en la boca, sin consentimiento previo, ¿ok? Pero aparte del miembro viril, puede ser cualquier otro objeto, puede ser los dedos, puede ser un lapicero, sí, un lápiz, cualquier cosa, cualquier objeto, pero tiene que ser sin previo consentimiento. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahora qué significa acceso carnal? Sí, señor, perfecto. ¿Sí? Entonces, por eso reza el 205, el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, o sea, mediante violencia es que la coaccione, la obligue, la someta y realice el acto, pues incurrirá en prisión y la pena es de 12 a 20 años. Y dice, posteriormente dice el artículo, entonces, ya dado a entender el acceso carnal, hay varios tipos de acceso carnal, los cuales voy a ir relatando, voy a ir relatando. Pero antes de relatar esos tipos de acceso carnal, pues voy a leer lo que está estipulado en el artículo 206 de la ley 599, el cual dice lo siguiente: acto sexual violento. Entonces dice el artículo 206, el que realice en otra persona acto sexual violento al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? El verbo rector es acto sexual diverso al acceso carnal. Al decir diverso, obviamente está hablando de otra situación, de otro evento diferente al acceso, el cual consiste en lo siguiente: ya no está hablando de penetración, lo que está hablando es de tocamiento, ¿sí? Sin previo consentimiento. Eso es lo que quiere decir el artículo 206. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el acceso carnal sí hay penetración y en el acto sexual violento no. ¿Se entiende? Bueno, Sí, dicho señor. esto, voy a pasar entonces, ahora sí vamos a dar inicio a un tipo o una modalidad de acceso carnal violento, el cual está estipulado en el artículo 206 de la ley 599, y el cual dice así, o tiene por título: acceso carnal o acto sexual en persona en incapacidad de resistir. ¿Qué quiere decir ese título? Está hablando de una modalidad de acceso carnal y también de acto sexual. O sea, pueden pasar esos dos eventos bajo esa modalidad de conducta cuando colocan a una persona incapaz de resistir. Entonces, reza el artículo lo siguiente. Dice, el que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá a prisión. Un ejemplo, o qué es lo que quiere decir el artículo. Vuelvo y reitero, dice, colocan a la persona en incapaz de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que impidan cometer la relación sexual. Un claro ejemplo sería el siguiente: a la hora de que un hombre invite a una mujer a tomarse unos tragos. Al tomarse unos tragos, pues obviamente el hombre tiene más capacidad, bueno, en términos biológicos diríamos que el hombre tiene más capacidad para resistir los efectos del alcohol que las mujeres. Por ende, en el desarrollo del evento, a la hora que están ingiriendo licor, pues la mujer se
pierde los sentidos, se emborracha y pues estando en ese estado, pues no tiene la capacidad cognitiva suficiente para poder decidir si realmente quiere estar con la persona o no. Y a sabiendas de eso, pues la persona, el hombre, pues accede a ella estando ella en ese estado. Ese sería el más claro, un claro ejemplo de lo que quiere decir este artículo. ¿Se entiende? Daniela, Estefanía, Sí, Sí, señor. señor, se le entiende. Maybe, Sí, sí, señor. muy bien. Eso es lo que quiere decir ese artículo, el artículo 207. Ya el artículo 208 hace alusión, si no estoy mal, creo que son a personas de 14 años, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Prácticamente es lo mismo el acceso carnal, la única diferencia es que se agrava, la conducta recae, o sea, el sujeto pasivo de la conducta vendría siendo una persona menor de 14 años. ¿Se entiende? Lo mismo quiere decir el acto sexual con menor de 14 años, el cual está estipulado en el artículo 200, el 209. ¿Sí? ¿Tiene la misma pena? No, ahí ya la diferencia ya vendría, ya sumaría. Y de todas maneras, la pena también varía según lo estipulado en el artículo 211. ¿Y qué estipula el 211? Unas circunstancias de agravación. Si recuerdan que en la clase anterior expliqué que habían artículos en los cuales esto se podía, en el cual si se daba un juicio de valor entre la conducta y la norma, pues también se podía agravar ese acto. Entonces, para efectos de la violación, eso está estipulado en el artículo 211. ¿Qué dice el artículo 211? Dice circunstancias de agravación punitiva. Y reza lo siguiente, dice, las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán en una tercera parte a la mitad cuando, primero, la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas, es decir, a la hora de que no sea una sola persona que haga el acceso carnal o el acto sexual, sino que sean 2, 3, 4, ¿sí? Y también se agravaría cuando el sujeto activo de la conducta es responsable, como dice el numeral segundo, dice el responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo que le dé el particular autoridad sobre la víctima o la impulsa a depositar en él su confianza. Un ejemplo sería el papá, otro ejemplo sería el primo, ¿sí? Otro ejemplo sería un amigo del papá o de la mamá que tenga confianza, tenga una cercanía, tenga un vínculo con la familia, ¿sí? Eso sería una circunstancia de agravación. Otra circunstancia de agravación es que el sujeto pase, como dice el numeral tercero, se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. Aquí da a entender de que se da cuando el sujeto activo de la conducta pues padece lamentablemente de SIDA y a pesar de que tiene conocimiento de que tiene SIDA, pues va y comete el acceso con el fin de dañar a la otra persona, de contaminarla también, de infectarla con la enfermedad. Y como también dice el numeral cuarto, se realice sobre una persona de menor de 14 años. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, señor. Perfecto. David, Sí. Daniela, Estefanía. Sí, señor, sí se entiende. ¿Sí? Bien. Sí, señor. Entonces, y ese sería el más claro ejemplo de los delitos contra la libertad sexual. ¿Sí? Ese sería un bien jurídico tutelado. Ahora voy a ilustrarles otro bien jurídico tutelado, el cual tiene por nombre delitos contra la integridad moral. Y dos conductas que están encuadradas dentro de ese bien jurídico. Se llama, el primero, está estipulado en el artículo 220 de la ley 599, el cual se conoce como injuria. Y dice así el artículo, dice, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión, ¿cierto? De 1 a 3 años y multa de 10.000 a 1.000 salarios mínimos. Entonces, ¿qué quiere decir esta conducta punible de injuria, la cual está prevista en ese artículo 220? Prácticamente dice que consiste en una realización de imputaciones deshonrosas, ese es el verbo rector, imputaciones deshonrosas contra otra persona.
Pero ese tipo de imputaciones no pueden ser una imputación cualquiera. Ejemplo, podríamos decir de que yo sea funcionario público, sí, trabaje en la alcaldía de mi municipio y que a mí me estén siempre injuriando por ahí en la calle de que yo soy un alcohólico, ¿sí? Ese tipo de acusación así, que alguien me diga, mira, ya va Douglas, el funcionario, por ejemplo, que si yo sea secretario de Hacienda del municipio, mira, ya va el secretario de Hacienda, el borrachín, ¿qué tal? Algo así. Por hacer esa conducta, eso no quiere decir que me estén injuriando. Cosa contraria, si dijeran, ahora sí viene el ejemplo, el claro ejemplo es que me dijeran, ahí va, uy, mire, el secretario es un borracho. Uy, ¿saben por qué? Porque es que todos los días está en tal estanco, todos los días está de tal hora a tal hora en tal estanco consumiendo licor y posteriormente a eso se va a trabajar. ¿Sí me hago entender? O sea, tiene que ser una acusación clara, concisa, concreta, específica, para que realmente se configure este delito. Lo mismo, ¿sí me hago entender? Daniela, señora Anadori. Sí, señor. Sí, y lo mismo aplicaría para la otra conducta estipulada bajo este bien jurídico, el cual está contenida en el artículo 221 y se conoce como calumnia. Y dice lo siguiente, el que impute falsamente a otro una conducta típica. ¿Qué está queriendo decir con eso? A diferencia de la injuria, que hace alusión a una conducta que yo tenga, ¿sí? Una actividad que podría ser vista como ofensiva o que sea mal vista por la sociedad, como por ejemplo el hecho de que yo consuma licor, que eso podría encuadrarse en la injuria. En la calumnia hace alusión a que a la persona, al sujeto pasivo de la conducta, le están atribuyendo delitos o una conducta punible. Ejemplo, a Douglas lo vieron robando en el parque o en la plaza, o a Douglas lo vieron vendiendo drogas también en la plaza. Ese tipo de conducta sí hace alusión a la calumnia, ¿sí? Pero también para que se configure tiene que ser una acusación concisa, clara, específica. Decir Douglas, por ejemplo, decir Douglas todos los días de 10 de la mañana a 12 del mediodía se la pasa en la plaza del municipio de Villa del Rosario vendiendo sustancias prohibidas por la ley, sustancias prohibidas, bien sea marihuana, cocaína, sí. Entonces, ese tipo de acusación, al ser falsa, eso sí ya sería calumnia, porque me está calumniando a mí diciendo que yo hago ese tipo de actividades, las cuales no son punibles, son castigadas por el ordenamiento. Hasta ahora se entiende la diferenciación entre injuria y calumnia. Profe, Sí, señor. ¿eso de Sí. calumnia típica tiene alguna pena? Sí, claro, la pena es de 1 a 4 años y la multa es de 10 a 1000 salarios mínimos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el delito conocido como calumnia. Bueno, ya dicho este bien jurídico tutelado, voy a dar paso a otro. Y este bien jurídico está estipulado, o el más claro ejemplo, la conducta más clarificante de este bien jurídico, el cual es conocido como delitos contra la salud pública, está estipulado en el artículo 376 de la ley 599, ¿sí? El cual es conocido como tráfico, fabricación, o porte de estupefacientes. Y dice lo siguiente, el artículo dice, el que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 1, 2 y 3 del cuadro de convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, incurrirá en prisión. ¿Qué quiere decir todo este conglomerado? Si miran bien y recuerdan
la primera clase cuando les hablé sobre la institución jurídica conocida como verbo rector, está encuadrada en la tipicidad objetiva de la conducta. Hay varios verbos rectores, ¿cierto? Dice que el primero es el que dice transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre. Toda esa cuestión está haciendo alusión a conductas. Cualquiera de esas conductas que haga el sujeto activo, pues se configura para que se configura el delito de tráfico por fabricación o porte de estupefacientes, pero hay que hacer una aclaración. Hay ciertos requisitos o características para que realmente se configure este delito. Si bien una persona puede transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, ¿sí? Hasta de pronto puede hacer eso con los estupefacientes, pero hasta cierto grado, debido a que pues lamentablemente puede que esa persona consuma ese tipo de sustancias. Y entonces y a ese tipo de sustancias, esa cantidad se le conoce como dosis personal. ¿Ok? Y el concepto de dosis personal está estipulado en la Ley 30 de 1986. Y básicamente consiste en que la dosis personal es la sustancia de la cantidad establecida de estupefacientes, la cual básicamente son, si no estoy mal y no recuerdo, 1 gramo de cocaína, 20 gramos de marihuana, 5 gramos de metacualona, que es un tipo de droga, y 2 sustancias de cualquier otra sustancia, bien sea psicotrópica o sea sintética. Hasta el momento se entiende. Y también se tiene que estipular otra cuestión, que el fin o el objeto por el cual se castiga a la persona que cometa esta conducta es debido a que esta persona se está lucrando con esta actividad y pone en riesgo a la salud pública debido a que pues las personas que consuman droga tarde o temprano se van a enfermar y van a acudir a los hospitales. Obviamente no va a ser a un alto grado, pero igual le afecta a la salud a la salud pública. ¿Sí me hago entender, Daniela, Estefanía? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. ¿Cuánto es la pena de eso? Eso está en la parte final de ese artículo y dice que es dependiendo de la cantidad de sustancia con la cual capturen a la persona, ¿ok? Pero ya prosigo a seguir ilustrando el artículo debido a que ya se va a acabar el tiempo, ¿sí? Ya les voy a enviar el enlace, ¿ok? Una pregunta. Bueno, entonces, como venía diciéndoles, el artículo 376, ¿no? El porte o tráfico de estupefacientes, pues consiste en eso, en que a la hora de que se realice la conducta, pues tiene unas ciertas características, iniciando por el hecho de que la cantidad de estupefaciente que tenga la persona consigo tiene que ser superior a la establecida o la que está encuadrada en el concepto de dosis personal, ¿sí? En pocas palabras, pues a una persona que consuma drogas no la pueden encarcelar por esa conducta, ¿ok? Y tiene que también tener un fin específico el hecho de portar o traficar grandes cantidades de estupefacientes, y el fin sería el uso de ese estupefaciente para venderlo, para poder la persona lucrarse, el sujeto activo de la conducta. Ese sería la causal principal, ¿sí? En otras palabras, es como si le estuviera diciendo a la persona, al sujeto activo de la conducta: oiga, usted se está enriqueciendo a costillas de la desgracia de otra persona que lamentablemente pues padece la enfermedad de la drogadicción, porque jurídicamente a una persona que consuma drogas no se le ve como un criminal, sino como una persona enferma y que debe ser tratada. Eso lo establece la sentencia C 521 de 1994. Si quieren, la pueden buscar y la pueden leer. Vuelvo y le repito, la sentencia C 521 de 1994. Hasta ahora, ¿se entiende?
Yo sí le he entendido bastante. Sí, señor, claro. Maybe. Señor, sí, sí, señor. Bien. Dicho ese bien jurídico tutelado, el de la salud pública, que este sería el de la conducta más común que cometen las personas a la hora de que vulneran este bien jurídico tutelado. Ya explicando este delito de porte y tráfico de estupefacientes, voy a pasar a hablar de otro bien jurídico tutelado, el cual se conoce como delitos contra la seguridad pública. Y para hablar sobre este tipo de delitos, pues hay varios delitos relevantes, ¿sí? Son varios y voy a mencionar algunos. El primero de ellos está estipulado en el artículo 340. ¿Quién de ustedes me podría hacer el favor de leerme lo que está estipulado en el artículo 340 de la ley 599? Daniela o la señora Ana Doris o Maybe. Profe, no tengo el código. Ah, ¿no tiene el código? Ya, No. profe, sí, ya lo busqué. 500, ¿qué? ¿Qué falla? 540, ¿no? Bueno, igual, bueno, entonces voy a leerlo y mientras tanto, pues no sé si Maybe o la señora Ana Doris podrían posteriormente colaborarme con la lectura de algunos de los artículos. Es para tratar de hacer esto un poco más didáctico, más dialéctico, ¿sí? Dicho esto, pues dice el artículo 340, concierto para delinquir, ese es el delito encuadrado, ese es uno de los delitos encuadrados encuadrado en el bien jurídico tutelado llamado delitos contra la seguridad pública. Se llama concierto para delinquir, está encuadrado en el artículo 340 y dice lo siguiente: cuando varias personas se conciertan o concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta, con prisión de 48 a 108 meses. Entonces dice también, cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, de tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico. Todo eso son delitos: fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con las actividades terroristas y la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Todos esos son delitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Que la pena será de prisión a 8 o a 18 años y multa de 2.700, es decir, es una circunstancia de agravación. Si recuerdan, yo creo que la clase anterior yo hablé de este artículo, del 340, que habla de concierto para delinquir, y dije que prácticamente este artículo se le atribuía a la conducta cuando, como su mismo artículo lo dice, hay un concurso de personas, es decir, hay una multiplicidad de personas que participan en la conducta punible, es decir, son coautores según lo que lo establece el artículo 29 de la ley penal. ¿Sí recuerdan la última clase que hablamos de eso? En el artículo 340, sí, señor. Sí, entonces dicho lo anterior, pues para la Corte Suprema de Justicia, para que realmente se estructure este delito, se configure, tiene que configurarse 3 episodios o 3 requisitos, 3 características. El primero de ellos es que varias personas concierten el hecho de cometer algún delito, ¿sí? Eso es primero que todo. Lo segundo, que la organización criminal, ¿sí?, ese conjunto de personas, tenga una vocación de permanencia. Y lo otro sería que, obviamente, ese delito pues altere o configure o vulnere otros bienes jurídicos tutelados, como lo establece el inciso segundo. En pocas palabras,
a la hora de cometer un homicidio, como yo lo expliqué en la clase anterior, esto no solamente puede existir un sujeto activo, pueden existir varios sujetos activos, ¿cierto? Y que a la hora de que sean imputados o acusados esa pluralidad de sujetos, pues ellos serían a título de coautores, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen noticieros o tienen oportunidad de leer jurisprudencia, si les gusta la materia, ustedes encontrarán o entenderán que a la hora de que nombren, que le imputen, que ustedes me encuentren una sentencia que diga a los señores fulano de tal, o sea, tal persona, se le acusa del delito de homicidio a título de coautor, pues entonces con concurso homogéneo de concierto para delinquir, entonces ya comprenderán de que lo que pasó fue que esas personas acordaron esa conducta punible, el hecho de que fueron a ultimar a otra persona, lo fueron a asesinar, entre ellos concertaron ese hecho. Entonces, ese concierto eso es lo que quiere decir el artículo 340, concierto para delinquir. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Bien. Ese sería un ejemplo del bien jurídico tutelado, conocido como delitos contra la seguridad pública. Voy a hablar de otro bien jurídico tutelado, el cual se conoce como delitos contra la administración pública. ¿Sí? Perdón. Y para hablar de delitos que vulneren ese bien jurídico, tendríamos que trasladarnos al artículo 397. ¿Sí? Artículo 397 de la ley 599. ¿Qué dice ese artículo? No sé si me podría colaborar la señora Ana Doris, si tiene el código en mano, claro está. No, profe, no tengo el código. Estoy mal de internet. Muy bien, bueno. Dicho esto, pues reza el artículo 397 lo siguiente: el delito se conoce como peculado por apropiación. Vale resaltar que ese delito de peculado se le atribuye a los servidores públicos, es exclusivo, tiene cierta exclusividad, ¿sí? Y una de ellas es que el sujeto activo siempre va a ser un servidor público, ¿sí? Y hay varios tipos de peculado. En el 397 está estipulado el delito de peculado por apropiación, en el 398 dice peculado por uso, en el 399 dice peculado por aplicación oficial diferente, ¿sí? Entonces, dicho esto, voy a hablarles del primer tipo de peculado y se llama peculado por apropiación. Y dice el artículo 397, peculado por apropiación. Dice, el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, por razón o por ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión. ¿Sí? Eso quiere decir prácticamente... ¿Qué quiere decir ese artículo? Hay alguien que quiere ya admitir, Estefanía. Ya se está uniendo Estefanía. Bueno, eso quiere decir el artículo 397, el 398. Ya ahorita voy a explicar qué significa, ¿sí? Y el 398, la diferencia es que dice el servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado, ¿sí? Y el de aplicación oficial diferente dice... la diferencia radica en su verbo rector, porque dice que es el servidor público que dé a los bienes del Estado o empresas o instituciones un fin distinto, un fin diferente. Entonces se podría decir de todo, de lo que está estipulado en esos tres artículos, ¿sí? Del 397, el 398 y el 399, que se puede deducir que es un injusto que está compuesto por ¿quién? Un sujeto activo cualificado o calificado, que en este caso sería un servidor público, ¿sí? Es decir, tiene que ser un servidor público el sujeto activo. El segundo requisito sería, que ustedes pudieron ver, es que todo entre esos artículos contiene varios verbos rectores. Uno sería apropiar, el otro sería invertir o utilizar, otro verbo rector sería usar o permitir que otro use, ¿sí?
Y existe un sujeto pasivo, que es el Estado, Esos serían los elementos estructurales de esta conducta, ¿sí? Pero también se podría decir que tratándose de un tipo penal que es especial, ¿sí? Dado de que tiene estas características, como por ejemplo, ya lo he reiterado, la más clara característica es que el sujeto activo de la conducta es un servidor público, no importa cuál sea. Entonces, además de eso, por ende, tiene que tener una disponibilidad sobre el bien el cual se va a apropiar o el cual va a usar o el cual va a ofrecer a otra persona para que lo utilice, ¿cierto? Me imagino que se preguntarán, bueno, Douglas, un ejemplo de un delito de peculado? Pues un ejemplo sería el secretario de Hacienda de una alcaldía, el cual obviamente tiene debido a las facultades que ostenta, debido a su función, pues obviamente tiene a su disposición el rubro del municipio o parte del rubro, el cual esté destinado bien sea a crear políticas públicas sí, o a cumplir con algún contrato estatal, bien sea el arreglo de alguna vía dentro del municipio, ¿sí? Pero realmente no utiliza ese rubro para realizar ese fin, sino realmente lo agarra para cumplir o para suplir una necesidad que él tenga. O en pocas palabras, pues se hurta ese dinero. Entonces, el secretario a la hora de hacer eso, pues está configurando en lo estipulado, por ejemplo, en este caso, así como lo estoy planteando, sería el peculado por apropiación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Maybe, Estefanía, señora Ana Doris. Sí, señor. Profe, por ejemplo, si en el consejo, un ejemplo, si en el consejo una persona que es del consejo puede manejar recursos para los proyectos. No, no Ok. directamente. Ellos lo que hacen Mm, es proponer, pero que ellos manejen directamente el recurso, no. ok. Sí, ¿Ok? porque es que eso está pasando en algunos municipios, entonces, pues es muy bueno tener uno como en cuenta eso. Ok, ok. Gracias. Entonces, básicamente en eso se radica este delito llamado peculado. Bien, ahora voy a hablarles de otro delito que también comete el servidor público. Y para hablarles de este delito nos debemos trasladar al artículo 404 de la ley 599. Y el artículo 404 habla del delito conocido como concusión. Y dice lo siguiente, ese artículo dice, el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebida o lo solicite, incurrirá en prisión. ¿Sí? Al leer este artículo, pues la configuración de esta conducta, de este ilícito, pues requiere unos elementos. El primero sería un sujeto activo. Vuelvo y reitero que en este caso sería un sujeto activo calificado, que sería un servidor público. La segunda característica, que abuse de sus funciones. La tercera, una conducta que se materializa con la ejecución del verbo rector, el cual está hablando de constreñir, sí, constreñir o inducir, ¿cierto? O solicitar para obtener una prestación o una utilidad indebida, una utilidad que no tiene nada que ver con su función, ¿sí? Y cuarto sería la relación de causalidad entre el actuar del funcionario y la promesa de dar o la entrega de dinero o utilidad no debida, ¿sí? Entonces, para dar más claridad al artículo, esos verbos rectores, ¿qué significan? El primero sería constreñir. Constreñir quiere decir obligar, precisar, someter, compeler por fuerza a alguien a que haga o ejecute algo. Perdón por la ausencia, es que como que
Está como fallando el internet. ¿Ustedes sí me oyen bien? Sí, señor, se escucha bien. Sí, Nador y Estefanía. sí, señor. Está fallando el internet, profe, porque aquí también, en la palmita también. Sí, está como raro. Bueno, entonces ya les dije los elementos, ¿no? Entonces creo que estaba hablando sobre lo que significaba la palabra constreñir, ¿no? Que era el acto de que una persona obliga a otra a que haga una acción, ¿cierto? Inducir significa mover a alguien a algo, ¿sí? Para que también cometa una acción. Y solicitar, pues, hace alusión a algo que la persona pretenda, ¿sí? Y por ende lo pide o busca algo con diligencia y con extremo cuidado, claro está. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, un claro ejemplo de este delito sería lo siguiente. Yo soy fiscal, ¿sí? Lástima que se fue el señor Levis, pero igual lo voy a mencionar y espero que no se ofenda, señor Levis, a la hora que él vea la grabación. A él lo acusan por hurto, ¿sí? Entonces, al acusarlo por hurto, pues yo al mirar el escrito, las pruebas que me llegan a mí y al mirar el proceso, pues yo tengo la opción de poder seguir con la acusación o darle fin a la misma y no seguir persiguiendo a Levis y dejarlo libre, ¿sí? En ese orden de ideas, yo tengo esa potestad, ¿cierto? Yo tengo esa potestad de que siendo fiscal, pues yo tengo la facultad de bien sea de perseguir a Levis por esa conducta o no, dadas las pruebas que yo tengo. Pero yo me doy cuenta de que Levis trabaja en construcción, ¿sí? Y yo necesito arreglar mi casa. Entonces yo llego y le comunico a Levis y le digo, bueno, hagamos una cosa. Usted me arregla mi casa, yo le doy los materiales, por ejemplo, que me arregle el piso de la casa. Le digo, yo le doy los materiales, usted arregla el piso de mi casa y yo a usted le archivo el proceso y lo dejo libre a cambio. ¿Sí? Ese actuar mío ya configura este delito. ¿Por qué? Porque claro que en principio obviamente él no quiere hacerlo. Eso también hay que tenerlo también en cuenta, ¿sí? Él diría, no, yo por qué tengo que hacer eso por si dado de que yo soy inocente, esa es la posición que podría tenerle, y dirá, no, yo soy inocente y este señor me está obligando a mí, y usted por qué me está obligando a mí a que le trabaje gratis y a cambio de que me archive mi proceso y que me deje tranquilo dado de que yo soy inocente de la conducta, ¿sí? Pero a pesar de eso lo obligo, le digo, vaya y hace eso, si no lo meto preso, lo acuso ante un juez y que siga la acción penal. Ahorita en la última grabación, ya terminando esta clase, les voy a hablar de esos temitas para ya dar inicio a la parte procesal, porque también eso me gustaría dejarlo ya posentado hoy. Ya hoy ya vamos a dejar de hablar de la parte sustancial y vamos a dar paso a la parte procesal del derecho penal. Pero hasta ahora sí me he hecho entender con la ilustración de lo que significa el delito de concusión. Ana Doris, Maybe, Sí, Estefanía, señor, claro. Daniela. Sí, sí, señor. Bien, dado ya explicado ese artículo, voy a hablarles de otro delito que está encuadrado dentro de este bien jurídico tutelado, el cual conocemos como delitos contra la administración pública, ¿sí? Para eso nos trasladamos al artículo 405. Y el artículo 405 habla de un delito conocido como cohecho propio. Y dice, el servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes, incurrir en prisión. Entonces, ahí vemos que el verbo rector es recibir, que una vez más el sujeto activo de la conducta tiene que ser un servidor público y
el verbo rector sería recibir para sí o para otro dinero u otra utilidad, a cambio de ese beneficio, ¿sí? Bien sea remuneratorio o otra utilidad, debe retardar o debe omitir una función de su cargo. Un ejemplo sería, otra vez, vuelve y juega, un fiscal. Un fiscal el cual está acusando a Estefanía de homicidio. Y pues Estefanía es una niña que tiene dinero, es adinerada, o la familia de ella es adinerada. Y pues, dado de que ella sabe o es consciente de que es culpable del delito, pues acude a mí en aras de poder sobornarme, de poder ofrecerme dinero y decirme, mire, venga, yo a usted le voy a dar cierta cantidad de dinero, pero archive mi proceso. O retárdelo, o retarde el proceso de manera de que yo me pueda escapar. ¿Sí? Ese sería un claro ejemplo de cohecho propio. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, señor, claro. Muy bien. Otro ejemplo, y este sí es muy común, el que está estipulado en el artículo 407. ¿Sí? El artículo 407 dice cohecho por dar u ofrecer. Y dice, el que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de 3 a 6 años. Aquí sí hay una diferencia a todos los artículos anteriores. En este caso, el sujeto activo, ¿quién sería? Cualquier persona, ¿sí? Y el sujeto pasivo, entre comillas, sería el servidor público y el Estado, ¿sí? A diferencia de los artículos anteriores, que el sujeto activo siempre era el Estado. Y un claro ejemplo de esta conducta es cuando, por ejemplo, la persona va en su automóvil por la autopista y se encuentra con un retén de la policía de carreteras, ¿sí? Y el policía de carreteras ve que no anda bien de papeles, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que le falte el certificado de gases o le falte el seguro del vehículo, del automotor. Y entonces, en virtud de que le hace falta esa documentación que esté vigente, pues, ¿qué hace el funcionario, el policía de carreteras? Ordena la inmovilización del vehículo y que traigan una grúa para que se lo lleven, ¿verdad? Pero al policía hacer esa actuación, pues perjudica al conductor, y el conductor del vehículo lo que hace es ofrecerle dinero a la gente para que no haga ese procedimiento. Ya solamente por el hecho de ofrecerlo, entonces ahí sí ya tiene la opción de la gente. Si recibe, comete un delito. ¿Cuál creen qué delito cree que cometería ahí la gente si recibe dinero? Así como estoy planteando el ejemplo. Cohecho propio. ¿Cierto? Pero en el caso de que la gente no reciba el dinero y por el contrario capture a la persona, ¿sí? Y lo coloque ante un fiscal, el fiscal, ¿qué delito? ¿Cuál delito le acusaría? Por el delito estipulado en el artículo 407, cohecho por dar u ofrecer. ¿Se entiende? Súper claro, profe. Ana y Estefanía. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, ya he explicado ese delito, ahora voy a dar paso a otro delito, el cual también hace parte de ese bien jurídico tutelado, el de delito contra la administración pública, y este está estipulado en el artículo 413 de la ley 599, el cual se conoce como prevaricato. Este tipo el prevaricato tiene dos características. Una está estipulada en ese artículo de 413 que dice prevaricato por acción, y el otro está estipulado en el artículo 414 que dice prevaricato por omisión. Entonces, ¿qué dice el artículo 413? Dice, prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prisión. ¿Sí? Dicho esto, pues el tipo penal o el tipo objetivo contiene un sujeto activo, vuelvo otra vez,
o al igual que la mayoría de los sujetos activos encuadrados en estos delitos, es un funcionario, ¿sí? Es decir, es un sujeto activo calificado, es un servidor público. Y el verbo rector prácticamente habla de, la palabra proferir, ¿sí? Y tiene dos ingredientes normativos. Dice, el que profiera dictamen, resolución o concepto, por un lado, y por otro, dice que debe ser manifiestamente o debe manifestarse contrario a la ley. Un ejemplo sería cuando un juez dicta una sentencia que está realmente contraria a derecho. Ese sería un ejemplo de prevaricato. ¿Sí? Ese sería el más claro ejemplo de un prevaricato. Ejemplo, que lo estén que el proceso penal, un juez penal dicte una sentencia absolutoria en contra de, qué pena colocarla de nuevo ejemplo, ¿no, Estefanía? Absolutoria Estefanía por el delito de homicidio. Pero realmente al revisar el expediente y mirar las pruebas, es decir, los elementos materiales probatorios y la evidencia física, realmente se puede configurar de que el juez incurrió en un error grave, dado de que sí hay unas pruebas claras, ¿sí? Y fehacientes de que Estefanía cometió la conducta, pero como él dictó una sentencia contraria, pues se podría denunciar a este juez bajo este delito, el prevaricato. ¿Se entiende? Doris, Maybe, Sí, Estefanía. señor. ¿Sí? Entonces, el prevaricato por omisión dice el servidor público, que está estipulado en el artículo 414, dice el prevaricato por omisión, dice el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones también incurrirá en prisión. Entonces, desde un punto de vista objetivo, este tipo penal o este artículo que protege el bien jurídico de la administración pública cuenta, una vez más, con un sujeto activo calificado que es el servidor público, el cual el verbo rector o el actuar que comete es omitir, ¿sí? Omite una conducta la cual debería realizar en virtud de sus funciones, ¿sí? O sea, en pocas palabras, deja de hacer una actuación que está obligado a realizar, pero es porque quiso. Obviamente que es la conducta dolosa porque realmente el servidor público quiso omitir ese actuar que ostenta debido a su función. Un ejemplo sería el fiscal que no continúa la acción penal, una acción penal que tenga, no importa quién sea el sujeto activo, no importa quién sea el sujeto pasivo o el delito, ¿sí? No continúa con la acción penal y al no continuar, pues esta puede que se caduque y entonces un fiscal no puede permitir que una acción penal se caduque porque eso le acarrea alguna sanción y una de esas sería la sanción punitiva de que lo culpen por el delito de prevaricato por omisión. Hasta el momento sí me estoy haciendo entender. Profe, también eso cabe para un funcionario, por ejemplo, cuando uno le pide una información por escrito en un derecho de petición. Es diferente. Ah, ok, listo. Es diferente debido al tipo de derecho de petición, pero más sin embargo le voy a hacer la aclaración señora Ana Doris. A la hora de que, dependiendo del tipo de derecho de petición, por ejemplo, la sanción que le acarrea al funcionario público por emitir la respuesta a un derecho de petición, podría ser una sanción pecuniaria o disciplinaria, más no una sanción punitiva. Pero también, y en este caso el derecho de petición sería un derecho de petición que verse sobre información de algún documento. En ese sentido, el funcionario público no está llamado a entregar esa información y si no la entrega, pues incurriría en una causal para que sea sancionado e investigado disciplinariamente, pero no incurriría en este tipo de conducta como tal. Ok, listo, gracias. Entonces, ya va a acabar el tiempo otra vez.
Voy a cerrar y ya les envío otra grabación. ¿Sí? Nadador y Daniela May. Perfecto, sí, señor. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿sí? En el inicio de grabación. Creo que quedamos en el... les estaba hablando del bien jurídico, del delito de prevaricato, ¿sí? Creo Por que omisión. listo. Esos son, ya con ese artículo ya culminaría lo relevante en torno al bien jurídico tutelado conocido como delitos contra la administración pública, ¿sí? Ahora voy a dar paso a otro bien jurídico tutelado, y en este caso es el conocido como delito contra la ley, eficaz y recta impartición de justicia. Y una conducta punible ejemplar de este bien jurídico es la que está estipulada en el artículo 442 de la ley 599, y la cual es conocida como falso testimonio, y dice así, dice: el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el bien jurídico que pretende proteger este delito conocido como falso testimonio, en principio, pues ya lo dije, es la administración, la correcta y recta impartición de justicia, es decir, o sea, radica en proteger a la administración de justicia, la cual se vería afectada en cuanto a su eficacia, a su credibilidad y confiabilidad por las decisiones que tomen los jueces con base en declaraciones contrarias a la verdad, a la realidad, ¿sí? Entonces, dicho esto, pues un claro ejemplo de falso testimonio es cuando cualquier testigo llamado por un juez va y declara y dice cosas que no son, ¿sí? Y al decir cosas que no son, pues obviamente está esto como influyendo al juez a que caiga en un error y tome una decisión que no corresponda, ¿ok? Muy distinto al delito de fraude procesal, que también hace parte de este bien jurídico tutelado. Ya el fraude procesal constituye el crear no solamente testimonios, sino otros medios de prueba tendientes a incurrir en un error al juez. Y si no estoy mal, pues ese delito es por ese delito es el que están acusando al expresidente Álvaro Uribe. No sé si tengan conocimiento de ese proceso que lleva. No sé si Daniela, Ana Doris, Estefanía o Maybe hayan escuchado al respecto. Claro, sí, señor, eso es muy relativo en las noticias. Sí, entonces, bueno, es el delito de fraude procesal, ese sí le están atribuyendo al senador, digo, al expresidente Uribe, ¿sí? Pero es distinto a este, porque abarca mucho más, abarca un despliegue mayor de conductas, ¿sí? Porque no solamente atribuiría claro que la persona que el falso testimonio también haría parte, pero eso ya sería atribuible directamente a la persona que está colocándose en el estrado judicial y está dando una declaración, ¿sí? Entonces, y ahí sí ya se le establecería esa conducta contenida en el artículo 442, que es falso testimonio, ¿sí? Dicho esto, pues voy a dar paso a las causales de ausencia de responsabilidad, ¿no? Dado de que yo creo que todos ustedes a lo largo de estas 3 clases, yo creo que siempre en algún momento se han preguntado, pero bueno, Douglas, usted todo el tiempo ha hablado del derecho penal, del delito, de los tipos de delito, los tipos de conducta y qué es lo que le puede pasar al sujeto activo, ¿sí? Que es la pena, que tenga que ir a prisión. Pero hasta el momento no ha hablado sobre cómo se puede llegar a establecer la inocencia o la ausencia de responsabilidad del sujeto activo o la persona que
que está siendo acusada de alguna conducta punible establecida en la ley, en la ley penal, ¿verdad? Porque hasta el momento no hemos hablado de ese tema, ¿cierto? No he hablado yo de eso, ¿cierto? No, no, señor. Bueno, entonces, dicho esto, pues hay una institución jurídica, la cual en el Estado colombiano desde el año 2000, mediante la creación de la ley 599, esto se creó y produjo una serie de ajustes, ¿sí? Esta ley 599 en el campo punitivo. Y esta institución jurídica se llama ausencia de responsabilidad y está contenida en el artículo 32, ¿sí? En ese artículo 32 de la ley 599 se consagra esa figura jurídica, la cual conocemos como ausencia de responsabilidad, la cual tiene como finalidad establecer un catálogo, por decirlo así, o una alta gama de situaciones por las cuales, según la prescripción normativa, pues no hay conducta, una conducta punible, por lo tanto existe una tipicidad de la conducta, la cual justifica la inculpabilidad del sujeto activo y por lo tanto rompe o quiebra alguna de las categorías dogmáticas del delito, ¿sí? Las cuales están establecidas en el artículo 9 de la ley 599. ¿Sí se acuerdan que en el inicio de el inicio de la clase, de la temática, les dije que el derecho penal está enfatizado es a castigar una conducta punible, pero no cualquier conducta es punible, sino que la conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable? ¿Sí recuerdan? Perdón. ¿Sí recuerdan que eso? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. el artículo 32, ustedes si lo miran, contiene 12 artículos, los cuales en su mayoría atacan, sobre todo es la antijuricidad de la conducta. Entonces, al no haber antijuricidad de la conducta, pues obviamente no se establece una conducta punible, por lo tanto la persona no puede ser condenada. ¿Sí? Sí me estoy haciendo entender en términos, eso en términos simples, eso es lo que consiste todas esas causales del artículo 32. Entonces, y las cuales voy a tratar de ilustrarles cada una de esas causales en este preciso instante, ¿sí? En este momento. Entonces, dicho esto, entonces, como les decía, en el artículo 32 se consagra esa figura jurídica de ausencia de responsabilidad que tiene como finalidad establecer ese catálogo de situaciones, ¿no? Entonces, dicho esto, reza el artículo 32 lo siguiente, dice, ausencia de responsabilidad. Dice, no habrá ausencia de responsabilidad penal cuando. Entonces dice el numeral primero, en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces uno dice, bueno, caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, para efectos de comprensión, en el Código Civil, en el artículo 64, se le llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, ¿sí? Esas son actuaciones que no son ejercidas por cualquier ser humano, sino prácticamente es por la naturaleza, ¿sí? Entonces, quiere decir lo anterior, que la fuerza mayor es una causa extraña y extrema al hecho en el cual se demanda. O sea, se trata de un hecho que por sus características es irresistible e imprevisible y que es ajeno al exterior de la actividad o al servicio de la persona que causó daño. Ejemplo, que en un terremoto, pues obviamente y lamentablemente, pues en algunos casos hay muertos, ¿sí? A nadie se le puede atribuir o culpar esos muertos en virtud de ese terremoto. De eso prácticamente eso es lo que quiere decir el artículo número primero, numeral primero de este artículo, ¿sí? Esa sería una causal de ausencia de responsabilidad. ¿Sí me estoy haciendo entender? Profe, ¿este es el artículo 64 o el 32? No, artículo 32, numeral primero. ¿Sí? Artículo 32, numeral primero de la ley 599. Y hace alusión a los eventos en los que esos eventos que se presentan bajo el caso de daño, digo, de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Sí?
Hasta el momento sí me estoy haciendo entender. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno, eso es lo que dice eso es lo que quiere decir el primer numeral. El segundo numeral dice, se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ese numeral? Que lo relevante es el consentimiento que da la persona, pero aquí es donde hay una contravención o como una lucha entre los doctrinantes, ¿sí? Y la alta corte en sus sentencias. Porque el más claro ejemplo de este artículo es el caso del enfermo que ya, el enfermo de la persona que padece una enfermedad terminal y ya quiere cesar con su dolor y solicita eutanasia. La pide, la consiente y pues el sujeto activo que vendría siendo el médico pues la aplica. Ese sería un claro ejemplo. Pero como la eutanasia aquí en Colombia aún no es no está legalmente permitida como tal, por decirlo así, pues entonces ahí ya existiría un vacío, hay una problemática al respecto. Pero el más claro ejemplo de este numeral que sería ese. ¿Se entiende? Profesor, ahí sería el suicidio. No. El suicidio es el acto por el cual una persona se quita la vida, pero no necesita de otra para realizarlo, ¿verdad? En cambio, acá se está diciendo es que a una persona le están imputando ese delito de homicidio, ¿sí? Pero también ¿cómo le dijera? Ese homicidio tiene que ser permitido, pero como en Colombia lo más cercano a eso sería la eutanasia, y eso todavía no está Con permitido. consentimiento, ¿puede ser? Exacto. Con consentimiento. Exacto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería a un boxeador. Un boxeador a la hora de ir a ejercer su trabajo, es decir, al subirse al ring de boxeo a pelear con otro, puede generarle a la otra persona lesiones, ¿verdad? Lesiones personales. ¿Por qué? Porque puede crear una desfiguración en el rostro, un ejemplo. Pero el sujeto pasivo, es decir, el boxeador, el otro boxeador no puede denunciar a su colega bajo esa conducta dado de que él lo ha permitido. ¿Sí me hago entender? Es que actividades como el boxeo, como el hecho de manejar un automóvil o una moto o un avión o un helicóptero, esas conductas son altamente riesgosas. Y el boxeo, obviamente, para el caso en concreto del boxeo, sería también un ejemplo, ¿sí? Es una conducta que es legalmente permitida, pero más sin embargo es riesgosa y puede desencadenar alguna conducta punible. Pero esa conducta punible no puede ser netamente atribuida al sujeto activo, que en este caso sería el boxeador, dado de que es ese acto por el cual le generó los daños, pues fue consentido, tiene un previo acuerdo. ¿Sí me hago entender? Sí, doctor. Doris, Daniela, Estefanía, Maybe. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. eso quiere decir el numeral segundo. El numeral tercero dice, se obre con estricto cumplimiento de un deber legal. Dice el numeral tercero. Entonces, ¿en qué consiste entonces el numeral tercero? Cuando dice se obre en estricto cumplimiento de un deber legal, dice, pues prácticamente consiste en llevar a cabo un hecho típico porque la ley o una orden de autoridad competente lo permite. Y por ende no puede haber alguna causal de reproche o justificación, ¿sí? Porque la gente o la persona ha actuado con ese pleno derecho. Y un claro ejemplo sería el siguiente. Yo voy por la calle y veo a Maybe que va con su celular, ¿sí? Y yo digo, uy, qué celular tan bonito. Me gustaría agarrarlo para dárselo a mi novia o a mi mamá, ¿sí? Entonces yo voy y le rapo, y le rapo
el celular y salgo corriendo. Y yo cuento lamentablemente con la mala fortuna de que un policía pues se dio cuenta y me está persiguiendo. Y yo ya estoy a punto de llegar a mi casa. Y de hecho llego a mi casa e ingreso a mi bien. Uno diría, uy, yo ingresé a mi casa y nadie puede venir a meterse de buenas a primeras, ¿verdad? ¿Cierto? Pero lamentablemente la cuestión, como lo estoy explicando, no es así. El policía perfectamente puede ingresar y aprenderme, debido a que yo cometí la conducta punible establecida en el 240 que se llama hurto, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, a la hora de que entonces debido por ese actuar de policía, yo no puedo ir a denunciarlo, ¿sí? Porque él está cumpliendo con una orden, con su función, con una orden. Es que la ley lo faculta a él para mantener el orden público y también para perseguir a todo aquel que cometa una conducta punible, más aún cuando ésta se realiza ante su esfera, es decir, ante su percepción, o sea, que él lo está mirando. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Sí, profe. Estefanía, Avi, Daniela, Sí, señor. ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir el numeral tercero. Cuando dice se obra en estricto cumplimiento de un deber legal, es que el policía tenía el deber, para el caso que yo estoy colocando, el policía tiene el deber de perseguirme y capturarme. Y si le toca ingresar al bien inmueble, pues ingresa. Pero está cumpliendo con su deber de que es perseguirme y capturarme y que obviamente iniciar la acción penal, la cual voy a explicar más Entonces no se adelante. necesita una orden judicial. Ya voy para allá. No porque, no, para el caso que yo lo estoy colocando, no, debido a que, vuelvo y repito, el policía está mirando directamente mi obrar. Lo sorprendió. ¿Sí? Exacto, pues sí, se podría decir exacto, me sorprendió haciendo la conducta y por lo tanto el deber de él es perseguirme y capturarme. No importa si yo ingreso a cualquier bien inmueble, él ingresa y me captura. Entonces, el policía, yo no puedo denunciar al policía diciendo de que, por ejemplo, para el caso sería secuestro simple y, no, sería secuestro y daño a bien ajeno porque de pronto dañó una puerta o dañó una ventana del bien inmueble donde yo habito. Porque como me capturó dentro de mi bien inmueble, puede que haya dañado una puerta o una ventana. Entonces yo no puedo denunciarlo bajo esas conductas punibles. Sí, las que ya mencioné, la de secuestro o daño en bien ajeno, debido a que él está cumpliendo con un deber legal y está estipulado, y eso está estipulado en el numeral tercero del artículo 32. ¿Se entiende? Profe, aquí pasó algo parecido, por ejemplo, en el 1 de mayo, Sí, un delincuente, bueno, un ladrón, tumbó a una muchacha la moto, la robó, y a las 2 cuadras venía el policía y el chino salió corriendo. Se sí. metió a una casa y en la casa no dejaron que los policías entraran, no lo dejaron. Y el chino se voló por el tanque y se pasó y se les voló. Pero los señores dueños de la casa no dejaron que la policía entrara a agarrar al delincuente. Ahí el policía debió ingresar, No, no lo dejaron ingresar. pero el policía debió ingresar. Y si el policía realmente quiere ensuciar, puede ensuciar a los dueños del bien, porque ahí ya sería complicidad. Hasta se podría Claro, profe, por calcular. ejemplo, la muchacha, la señora salió herida porque él la tumbó del cabello, la tumbó, la arrastró la moto. Entiendo. Sí. Pero pero ahí el error es del policía porque él debió entrar. Pero bueno, eso es lo que quiere decir el numeral tercero. Ahora vamos al numeral cuarto. El numeral cuarto reza lo siguiente. Dice, ahí ya hace alusión a lo que usted estaba diciendo. Creo que lo dijo usted, señora Ana Doris, o lo dijo No, Daniela, o maybe, no sé, cuando dijo que tenía que tener una orden. Yo lo dije. Ah, bueno, Estefanía, lo que usted dijo encuadra en este numeral cuarto. Dice lo siguiente, numeral cuarto, dice, se obra en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Y el claro ejemplo sería cuando los funcionarios de la policía van y hacen un allanamiento a un bien inmueble
o cuando cuando capturan a una persona. ¿Sí? En ese tipo de en ese tipo de eventos, pues la persona que es dueña del bien inmueble o la persona que es capturada no puede acusar al policía por ningún delito. Por ejemplo, para el caso sería o el hijo de daño al bien ajeno, o la otra sería por secuestro o desaparición forzada o retención indebida, ¿sí? No lo puede acusar por ninguna de esas conductas debido a que está cumpliendo con una orden legítima de autoridad competente, que en este caso puede ser el fiscal o puede ser el juez, pero eso ahorita lo voy a hablar brevemente. Ese es el ejemplo del numeral cuarto. ¿Hasta el momento se ha entendido? Sí, señor. Estefanía, Sí, señor. maybe, ¿tiene alguna pregunta? No, no, señor. Daniela, Sí, sí, señor, sí se lo he entendido. muy bien. Eso quiere decir el numeral cuarto, ¿ok? Ahora voy a hablar del numeral quinto, y el numeral quinto dice lo siguiente, dice, se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Entonces, acá lo que se tiene que tener en cuenta es, primero, que se constituye un derecho, como dice el artículo, porque en tal caso de acusación de algún daño, este está amparado por el ordenamiento, por la norma, por la ley. Es muy parecido con los dos anteriores, ¿cierto? Lo segundo es que configura una actividad lícita. Es decir, quien realiza esa actividad lícita no puede ser culpado o enjuiciado, acusado, no puede ser acusado, mucho menos enjuiciado o condenado, ¿sí? Dado de que la actividad que está haciendo es lícita, está facultado para realizarla. Y está facultado, ¿por qué? Porque obviamente debe tener algún cargo público, ¿sí? Esto va estipulado más o menos a ellos. Bueno, sobre todo siempre estos tres últimos numerales que he hablado, pues hace alusión al servidor público y sobre todo específicamente a los miembros de la fuerza pública, al ejército o policía. Y un ejemplo de este numeral quinto, o un ejemplo sería cuando en la persecución el policía dispara contra los sujetos activos. Ejemplo, asaltan un banco y a la hora de que asaltan un banco, pues los autores de la conducta se tiran a la fuga en un vehículo, bien sea una moto o un automóvil, una moto o un carro, un automóvil, pues el funcionario de policía a la hora de realizar la persecución, si los miembros del grupo criminal, de los ladrones, empiezan a dispararle, pues ellos pueden también realizar esa actividad, pueden disparar en contra de ellos, ¿sí? Están cumpliendo con un deber. ¿Y cuál será? El de retenerlos a ellos y evitar el robo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahora? Ana Doris, Daniela. Sí, profe. ¿Sí? Ese es el ejemplo del numeral, ¿del qué? Del numeral quinto. Quinto. ¿Sí? Ahora voy a hablar del numeral sexto. Dice el numeral sexto lo siguiente: se obre por necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. En ese orden de ideas, dicho esto, pues aquí sí se configura lo que popularmente conocemos como legítima defensa, ¿sí? Entonces, dicho esto, pues la legítima defensa descrita en ese numeral sexto dice, se da de la necesidad de defender un derecho contra una injusta agresión actual o inminente. O sea, es decir, permite a la persona proteger un bien jurídicamente tutelado, sea propio o ajeno. Ejemplo, puede que yo voy caminando por la calle y una persona pretende agredirme a mí. Obviamente, pretende ultimarme, puede ser.
con un arma cortopunzante, puede ser un cuchillo. Entonces, si viene con un cuchillo y si yo me defiendo y le causo lesiones a él, o sea, en el caso que, por ejemplo, yo sea un experto marcial, sepa artes marciales, y venga la persona a agredirme con el cuchillo, bien sea con intención de robarme o realmente provocarme algún tipo de lesión o en el peor de los casos asesinarme, pues yo con mi habilidad pues le quito, lo someto a él, le quito el cuchillo y le doy un par de puños, de pronto puede que configure una lesión personal. Entonces, esa persona que viene a agredirme no puede ir a denunciarme argumentando de que yo lo lesioné, ¿sí? O en el caso de que lo haga, pues yo puedo argumentar, no, es que yo me estaba defendiendo, ¿ok? Pero como dice el artículo, tiene que, esa defensa, esa legítima defensa tiene unas características. En principio, obviamente, tiene que ser instantánea la defensa. Un ejemplo, todo el ejemplo que yo estoy colocando tiene que hacerse en un momento, en un espacio y tiempo instantáneo, que es decir, que venga la persona directamente con el cuchillo y en el momento en que venga a agredirme, yo actúe y le genere el daño. En ese momento sí se configura legítima defensa. Pero en el caso que de pronto la persona venga y me amenace a mí, me diga, uy, yo usted lo voy a agredir, lo voy a matar, lo voy a apuñalear, por ejemplo, y la persona se vaya, y yo a los 10 minutos, pues lo tome por sorpresa y le pegue, y le provoque una lesión, ahí eso no sería legítima defensa. ¿Listo? ¿Sí se está haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender, Daniela, Anadori? Sí, señor. Sí, profe, claro, eso debe ser en el momento, ¿no? Y también la defensa, la legítima defensa debe ser proporcional. Eso también es relevante. Cuando digo proporcional, hago alusión a que, por ejemplo, si la persona viene con un cuchillo, yo no puedo responderle con un arma de fuego. O sea, no le puedo responder como tal con una pistola y dispararle. ¿Sí? Porque ya ya hay una fuerza desmedida de parte mía y no de parte de él. ¿Por qué? Porque el arma de fuego es más contundente que el arma cortopunzante. O en el caso de que él venga o en el caso de que él venga a agredirme sin ningún tipo de arma y yo le salga con un cuchillo. Ahí yo tampoco puedo decir que es legítima defensa porque hay una fuerza de medida dado de que yo soy el que tengo el cuchillo y no él. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Bueno, dicho esto, ahora voy a pasar al numeral séptimo. Reiterando nuevamente que los elementos de este numeral, de la legítima defensa, vuelvo y le reitero, la agresión debe ser instantánea y que realmente ponga en peligro algún bien jurídico, bien sea el mío o de alguna otra persona, porque esa también es otra característica. La legítima defensa no solamente aplica para mí, mi integridad, mis derechos, mis bienes jurídicos, que para el caso como lo planteé, vendría siendo el de la vida y la vida y la integridad personal, ¿verdad? Porque ahí es donde encuadra el delito de lesiones y el de homicidio. Entonces, para lo que yo estoy diciendo, puede también ese bien jurídico ser agredido por otra persona. En el caso de que, por ejemplo, yo vaya con Daniela por la calle y venga una persona a querer agredirla a ella, si yo llego y actúo y la defiendo, esa persona que vino a agredir a Daniela no puede atribuirme a mí alguna conducta punible, dado de que yo estoy actuando en legítima defensa. ¿Se entiende? Sí. Señor. ¿Sí? Bueno, en ese orden de ideas voy a hablar ahora del numeral séptimo. Sí, vamos en el numeral séptimo, sí, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, ahora dice el numeral, ¿quién será Walter Aguilera? Yo a él nunca lo he visto. Ni aparece en ni aparece. Vamos a hacer. Buen día, Walter. Hola, profe, buenos días. Usted es nuevo, ¿verdad? Sí, señor. Usted apenas ingresaba, usted ingresó, o sea que usted no
Hasta ahora está ingresando, ¿verdad? Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, me presento. Mi nombre es Douglas Cuadros y yo soy la persona que está ilustrando la temática en relación al derecho penal, ¿sí? Y en este caso estaba, y para darle un breve resumen, el derecho penal en Colombia está estipulado en la Ley 599 y en la Ley 906, y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Para ponerlo en contexto, estaba ilustrándole a sus compañeros el tema relacionado con las causales de ausencia de responsabilidad contenidas en el artículo 32 de la Ley 599. Y en ese artículo hay estructuradas 12 causales, las cuales ya he explicado la mitad, he explicado 6 causales de ausencia y ahora voy por la causal número 7, ¿cierto? Si no estoy mal. Sí, profe, ahí vamos. ¿Sí? Dada la aclaración al amigo Walter, pues voy a seguir, voy a dar paso seguido a ilustrar el numeral 7 y a dar por fin a esta grabación para dar paso a la siguiente, dado de que ya me quedan solamente 2 minutos, ¿sí? O si gustan, mejor ya dejamos hasta acá y en la siguiente grabación para no darle esta ilustración así de buenas a primeras. ¿Les parece? Sí, Sí, mejor. profe. Bueno, listo. Entonces ya les voy a pasar el enlace, ¿ok? Listo, profe. Bueno, pues. Y creo que habíamos quedado en el numeral 7, ¿verdad? Sí, señor, numeral 7. Bueno, dice el numeral 7 del artículo 32. Dice lo siguiente: se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente, no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar, ¿sí? Entonces, esto hace alusión a algo que dentro del derecho penal se conoce como estado de necesidad, es decir, la persona que comete una conducta punible debido a una necesidad, fue necesaria que esa persona cometiera la conducta punible. ¿Para qué? Para poder salvaguardar otros bienes jurídicos tutelados. ¿Listo? Y un ejemplo de este estado de necesidad es el siguiente. Les voy a plantear un caso. El caso radica así. Camilo vive con su esposa, la cual está enferma. Padece de una enfermedad terminal, por decirlo así. Y pues necesita un medicamento en específico para poder prolongar su existencia y evitar su muerte, ¿sí? Lamentablemente esa droga es muy cara y Camilo no tiene los recursos suficientes para comprarla. Y realmente la necesita, su esposa necesita esa medicina. Entonces, ¿qué es lo que hace Camilo? En un acto de desesperación, acude a la farmacia, a la droguería, pide el medicamento, que se lo muestren, se lo colocan en la repisa para que lo vea, y él lo que hace es agarrar el medicamento y salir corriendo. Ahí comete un delito, ¿verdad? ¿Cuál delito? Estefanía. O Daniela, o Maybe, o Ana Doris. ¿Qué delito estaría cometiendo Camilo ahí? El hurto. Hurto. Exacto, está cometiendo el delito de hurto. Entonces, Camilo, vuelvo y le reitero, agarra el medicamento y sale corriendo de la farmacia. Llega hasta el lugar donde está su esposa al hospital y le suministran el medicamento y por ende pues le salvan la vida dado de que, o le ayudan a prolongar la vida un poco más, porque ese es el fin del medicamento, ¿sí? De que la esposa de él no se muera. Pero más sin embargo, los dueños de la farmacia pues lo denuncian ante la fiscalía y posteriormente a Camilo lo capturan y le imputan el delito de hurto. Pero Camilo, el defensor de Camilo, el abogado de Camilo, le argumenta al juez de que él si bien hizo la conducta punible, él la hizo bajo un estado de necesidad,
dado de que si él no hacía dado de que él no tenía dinero para poder comprar el medicamento y realmente lo necesitaba para poder evitar la muerte o el deceso de su esposa, ¿sí? Entonces ahí se podría decir de que él, si bien vulneró el bien jurídico tutelado del patrimonio económico de una persona, en este caso los dueños de la farmacia, pues él lo hizo en virtud de poder proteger otros dos bienes jurídicos tutelados, que sería el de la vida e integridad personal. Y debido a eso, pues el juez lo absuelve de cargos. Ese sería un ejemplo de ese numeral. Otro ejemplo sería, y un clarísimo ejemplo sería, ¿algunos de ustedes han visto la película de Titanic? Sí, claro. Señor, En la parte final de la película, si ven que está la muchacha encima de una puerta, cuando ya se destruye el barco, está encima de una puerta y tiene a Leonardo DiCaprio al lado congelándose, ¿verdad? Y que al final él muere y ella deja que se sumerja en el océano, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, si ese caso surgiera en la realidad y pasara en aguas colombianas a la muchacha y a la muchacha la pretendieran imputar el delito de homicidio, pues a ella no la podrían imputar los cargos dado de que lo hizo bajo un estado de necesidad. Es decir, puso en principio, protegió primero su vida en relación a la vida del otro. Eso también puede pasar en el caso de que, por ejemplo, haya un grupo de personas en una reunión, ¿sí? Estamos un grupo de personas en una reunión y llegue un grupo de armados a ultimar y empiecen a disparar como locos. A la hora de que yo quiera y a la hora, por ende, va a haber ese grupo de personas van a querer salir corriendo, huir. Y en el dado caso de que yo salga corriendo y veo de que no hay salida y yo empiezo a agarrar a las personas y tirarlas hacia los costados o hacia cualquier lado, o hasta de pronto puede ser que en mi actuar de querer salir rápido del lugar coloque a algunas personas de frente con las personas que están disparando, hombre, a mí no me pueden culpar de homicidio o a título de coautor o de cómplice, ¿sí? Debido a que, si bien es verdad, con mi actuar, pues, se vulneró un bien jurídico que sería el de la vida y la integridad de unas personas, pero es que yo lo estoy haciendo en virtud de que de salvaguardar mi bien jurídico tutelado, que sería mi vida, mi integridad. ¿Sí me estoy haciendo entender? Walter, Maybe, Estefanía, Daniela, Nadoris. Sí, señor. sí, Sí, señor, señor. está muy interesante. Bien, eso quiere decir el estado de necesidad y está estipulado en el numeral séptimo del artículo 32, numeral séptimo del artículo 32, ¿sí? Ahora voy a hablarles del numeral octavo. El numeral octavo dice lo siguiente: se obre bajo insuperable coacción ajena, ¿sí? Entonces, para efectos de comprensión, de entendimiento, coacción significa el empleo de una fuerza física, ¿cierto? Puede ser material o psíquica. Cuando digo material, es que sea física, que yo someta a la persona con mis manos. Y psíquica, sea a través de chantajes, de amenazas, de hostigamientos, sí, verbales. ¿Qué significa coacción moral o presente o futura sobre una persona para lograr de ella un comportamiento de acción o de hacer de omisión? ¿Sí? Entonces, en otros términos, la insuperable coacción ajena es el acto de violencia moral irresistible que es generado por otra persona, causando un hecho punible, ¿sí? Pero ese hecho causado es en contra de la voluntad de la persona que lo hace, ¿sí? Un ejemplo. Yo me encuentro a Walter y a Maybe. No, yo me encuentro a Walter, pongamos así, yo me encuentro a Walter. Y y entre en ese encuentro con Walter en la calle, yo veo que va pasando Maybe. Y pues a mí Maybe me cae mal. Yo la quiero ultimar, pero yo no lo quiero hacer directamente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo llego, le doy un arma a Walter y le apunto con otra en la cabeza. Y le digo: Walter, apúntele a Maybe y mátela, porque si no lo hace, lo mato yo a usted.
Entonces, obviamente Walter va y Walter lamentablemente lo hace. Mi pregunta es, ¿a Walter lo pueden culpar del delito de homicidio? No, ¿Cierto No, que no? porque está sometido. Exacto, eso es lo que quiere decir este numeral. Cuando dice se obre bajo insuperable coacción ajena, hace alusiones a eso. Si bien Walter comete la conducta, pero es que él fue obligado, ¿sí? Fue coaccionado para que lo hiciera, está por fuera de su voluntad. Entonces no se configura un elemento subjetivo de la conducta que sería el dolo. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahora? perfecto. Sí, señor. Bien. Otro ejemplo sería cuando a una persona la obligan a hacer cualquier actividad, bien sea robar o matar, a cambio de que liberen a un familiar suyo que haya sido secuestrado. ¿Ok? Entonces, un ejemplo. Qué pena que lo ponga de ejemplo nuevamente, Walter. Yo le digo a Walter, cuando yo me encuentro con Walter y le digo a Walter, vea, Walter, necesito que vaya al banco y robe y saque cierta cantidad de dinero, porque si no lo hace, pues usted no vuelve a saber nada de su mamá o no vuelve a saber nada de su hermana o de su prima o de su novia, dado que está capturada por un grupo de amigos. Un ejemplo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces Walter va y hace la conducta, pero a la hora de que lo vayan a querer culpar a él directamente por esa conducta, él dice, no, es que yo, si bien yo lo hice, pero es que yo lo hice obligado, porque es que, entonces él dice, no, fui obligado porque es que tenía secuestrado a mi mamá o a mi hermana, sí, al familiar cercano, y me dijeron que si yo no hacía eso, pues si yo no hacía eso, pues no volvía a saber de ellos o de ellas. Ese sería otro ejemplo por la cual el cual encuadra en el numeral octavo, el cual se describe como insuperable coacción ajena. Hasta el momento sí me estoy haciendo entender. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ahora voy a hablar del numeral noveno. El numeral noveno dice lo siguiente: se obre impulsado por miedo insuperable. ¿Sí? Fíjese bien, dice, se obre impulsado bajo un miedo insuperable. Entonces dice, el miedo insuperable, el numeral noveno, corresponde a un estado emocional, ¿sí? Es decir, ante un temor porque de pronto pueda pasar algún mal o algún hecho que conduce a la persona a actuar, ¿sí? Entonces, la Corte Suprema de Justicia en varias jurisprudencias ha reiterado el concepto de miedo insuperable como aquel que, dice lo siguiente, aquel que aún afectado psíquicamente no excluye la voluntariedad de la acción, pero sí lo priva de la normalidad necesaria para poder atribuirle responsabilidad penal. Entonces quiere decir, el término insuperable ha de entenderse como aquello superior a la exigencia media de soportar males y peligros. Por lo tanto, no puede admitirse un medio insuperable cuando se está ante una situación perfectamente controlable por un ciudadano común, pero otro sujeto, por su carácter pusilánime, no tolera, prefiriendo cometer el delito. La insuperabilidad del miedo se constituye entonces en una condición normativa necesaria para que el miedo tenga eficacia como eximente de responsabilidad. Básicamente lo que quiere decir la Corte es que la persona cuando comete la conducta lo hace por el miedo de que de pronto ella le pueda pasar algo. Ejemplo. Esto puede pasar mucho en relaciones de pareja, ¿no? Que por ejemplo estén hablando, estén discutiendo, por decirlo así, y de pronto el hombre se coloca de un modo muy agresivo y se va acercando poco a poco a la mujer. La mujer por miedo a que de pronto, porque al verlo así, de una vez pensará, uy, ¿será que me va a hacer algo? ¿Será que me va a pegar? ¿Será que me va a ahorcar? ¿Será que me va a matar? ¿Sí? Ante ese pensar y por ende el miedo de que le llegue a pasar algo, pues ella actúa. De pronto puede que lo empuje fuertemente y él se golpee en la cabeza y muera.
Entonces ella sería homicidio preterintencional, ¿verdad? ¿Cierto? Ana Doris, Daniela, Estefanía, maybe. Sí, señor. Entonces, Sí, señor. entonces si eso sería así, a la mujer no la pueden culpar bajo ese delito porque ya está actuando bajo un miedo. ¿Cuál es el miedo? De que él venía a agredirla. Lo mismo ocurriría si ella comete el actuar cuando de pronto si la discusión es en la cocina y ella tiene un cuchillo y está cortando algo, y entonces él viene a agredirla y ella por miedo a que le haga algo, pues ella actúa y le entierra el puñal. Entonces, ahí sí, ahí no la podrían tampoco acusar de lesiones personales, por ejemplo, o homicidio o tentativa de homicidio debido a que ella está actuando por miedo a que vengan a agredirla. Ese sería un ejemplo claro de este numeral, el numeral noveno. ¿Se entiende? Hasta ahora, ¿claros todos? Maybe, Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Dios mío, ahí viene una... Ya, qué pena. ¿Sí escuchan? Nada. Qué pena silenciarme, pero es que no sé si escuchan que un carro con... Sí, profe, pero se escucha más usted que el carro. No, porque ya pasó. Ahorita cuando estaba sonando muy duro. Entonces, pero ya se me escucha bien, No, ¿verdad? pero se le escuchaba bien, profe. ¿Ya se me escucha bien? Sí, señor. Bien, entonces Sí, prosigo. señor. Entonces prosigo. Bajo esa premisa o lo que yo acabo de ilustrar, pues este miedo insuperable tiene unos elementos estructurales, ¿cierto? Entonces el primer elemento es que exista un profundo estado emocional de miedo, de temor, y que ese miedo, el segundo elemento sería que ese miedo no deje ninguna posibilidad a la persona de actuar de otra manera, como comúnmente lo podrían hacer los seres humanos, ¿sí? Y el miedo deja como resultado una situación capaz de originar en el ánimo de la persona una situación que lo excluya completamente. Es decir, se debe configurar realmente en la psiquis de la persona de que realmente existió un miedo que la obligó realmente a realizar la conducta. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí comprendido esto hasta ahora? Walter, maybe, Estefanía, Daniela, Ana Doris. Sí, señor. Bien. Voy a hablar ahora del numeral décimo. ¿Sí? El numeral décimo dice lo siguiente. Dice, se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya de la responsabilidad. Si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley lo hubiera previsto como culposa. Aquí hace alusión a una figura o un tipo de defensa personal o de legítima defensa, ¿sí? Y esa institución se conoce como legítima defensa putativa. ¿Sí me escuchan bien? No, legítima defensa putativa. Y está encuadrada en este numeral, y lo que quiere decir esto es que el autor de la conducta supone falsamente que se encuentra en una situación de legítima defensa. O sea, comete un error al pensar que está actuando bien debido a que de pronto le puede ocurrir algo. Un ejemplo. Es muy parecido al numeral anterior, al miedo insuperable. ¿Por qué? La única diferencia que yo considero es que en el miedo insuperable, la persona obviamente tiene miedo, pero es porque ya percibe que realmente le va a pasar algo inminente, pero sí hay causal por la cual vaya a pasar eso, como coloqué en el ejemplo de la mujer que tiene, la mujer y su pareja, ¿sí? Pero para la legítima defensa putativa, el claro ejemplo sería qué pena otra vez colocar los ejemplos, Walter.
Walter va caminando por la calle de noche, digamos a las 12, 1 de la mañana, y pues percibe que en la esquina de la calle por donde va pasando se encuentran dos personas, se encuentran dos indigentes. Y cree que, y cuando escucha la murmuración entre ellos, pues él considera de que esos indigentes van a robarlo, lo van a hurtar o lo van a agredir. Entonces, más sin embargo, él sigue caminando como si nada, pero en el momento de que ve que los indigentes se le van acercando, él piensa, vuelvo y reitero, de que a él lo van a hurtar. Y pues Walter no está desarmado, Walter tiene un arma. Entonces, a la hora de que él ve que las personas vienen, si él en su creencia de que en su imaginario considera de que lo van a agredir, pues él saca el arma y se les adelanta a los indigentes y accionan contra ellos el arma. Pero lo que en realidad los indigentes querían era pedirle una moneda, de pedirle limosna, ¿sí? Entonces, si esos indigentes o de pronto a la hora de que realiza la conducta, a Walter le quieran imputar cargos, bien sea por lesiones personales o por homicidio o por tentativa de homicidio, él tiene como argumento de que él lo hizo en una legítima defensa porque él creyó, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, estaba en una calle oscura a altas horas de la noche y se encuentra con dos indigentes que tienen aspecto, por ende aspecto dudoso, pues él considera que lo van a agredir a la hora que ellos se están acercando y por eso lo acciona. Entonces dice, no, es que yo actué en legítima defensa porque pensé que ellos me iban a robar, me iban a hacer algo. Entonces, en eso consiste la legítima defensa putativa. ¿Sí me estoy haciendo entender? Perfecto. Walter, Maybe, Estefanía, Daniela. Sí, señor. Profe, disculpe que le interrumpa, no me han dado el link de la asistencia. El link de la asistencia. Ya voy a ver si a mí siempre se me salta eso, ¿no? Y de buenas que me avisa porque ya se está acabando el tiempo y ya no nos vamos a conectar más, ¿sí? Ya con esto ya me estoy... Profe, ¿cuándo sube la grabación? A más tardar el día martes está la grabación de la clase. Listo, profe, gracias. ¿Sí? A más tardar. Pero ya estoy buscando la lista y no la consigo. Bueno, les dije que eran 12 artículos, ¿cierto? El artículo 32 tiene 12 artículos, ¿verdad? Sí. El artículo 11 y el 12 hace alusión a errores, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién me lee el artículo 11? Si me pueden colaborar mientras busco, es que estoy buscando Se obre con error invencible la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible, la pena se rebajará en la mitad. Ahí, ya, hasta ahí. ¿Y qué dice el numeral 12? El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punidad dará lugar a la aplicación de la diminuente. Bien. Ambas cosas están haciendo alusión a algo que nosotros algo que en el derecho penal se conoce como error. ¿Sí? ¿Y qué es el error? Consiste... ¿Sí? Nada, profe, disculpe. ¿Querían decirme algo? No, sino que me había conectado y mi abuela me estaba diciendo algo y le estaba respondiendo a ella. Disculpe. Entonces, como venía diciendo, que el error consiste en la falta de correspondencia entre lo que existe en la conciencia del autor y la realidad. Y bajo esa premisa hay dos tipos de errores, ¿sí? Uno se llama error de tipo y el otro se llama error de prohibición. El numeral 10 hace alusión a error de prohibición. Digo, el numeral 11, ¿sí?
Y el numeral 12 hace alusión al otro tipo, al error de tipo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahora? Sí, señor. Bueno, ya les voy a enviar. Ya les voy. Profe, ¿qué es diminuente? Algo que disminuye. Cesa. Pero ya les voy a hacer ya les voy a dar la ilustración. Que no, ya les voy a enviar el enlace. Vamos a ver. ¿Me confirman si les llegó el listado? Es ese, ¿verdad? Estefanía. Maybe. Señora Nadori. Sí, sí, es ese. ¿Sí está bien? Sí. Bueno, entonces ya para ir finalizando, entonces como les dije, como les decía, el error consiste en la falta de una correspondencia entre lo que existe en la conducta y en la conciencia del autor, perdón, y su realidad. Y ese tipo de error se divide en dos, error de tipo y error de prohibición. Y el error de tipo alude a que recaen sobre unos elementos las sustancias que conforman el tipo penal. Por ejemplo, a modo de ejemplo, se aprecia el caso de una persona que lleva una maleta que contiene cocaína, tiene unos kilos de cocaína y por ende pues trata de pasar por el control de seguridad de un aeropuerto porque va a viajar. Pero la persona, aclaro, la persona no sabe que lleva droga, ¿sí? Pues esta fue introducida en su maleta por un tercero malintencionado. Entonces, en este caso, el actor no conoce que lleva droga ni desea llevarla, por lo que no hay dolo y por lo tanto hay una conducta típica. Por ende, hay un error de tipo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí. Eso hace alusión al error de tipo. Y el error de prohibición, y eso es lo que quiere decir también en parte el numeral 11. Y el numeral 12 dice error de prohibición. Digo, el numeral 12 hace alusión al error de tipo, que fue lo que acabé de decir. Y el error de prohibición hace alusión al numeral 11. Y consiste en que este error recae sobre el conocimiento de la antijuricidad que puede ser excluyente. Un ejemplo, cuando el autor tiene un pleno desconocimiento de la norma. Un ejemplo sería que la persona es tiene un almacén de productos agrícolas, ¿sí? Y pues desea terminar con ese local, con ese negocio de venta de esos productos, de productos agrícolas. Pero lamentablemente nadie le compra esos productos. Entonces, la persona por rabia pues decide quemarlos. Dice, no, pues al final son mis cosas, son mis productos. Eso lo compré yo, eso no le va a hacer daño a nadie. Pues yo lo hago. ¿Sí? Pero desconoce lo que está estipulado en el artículo 304. ¿Y qué dice el artículo 304? En el artículo 304 se configura ese delito, el cual la persona que destruya productos agrícolas pues va a incurrir en prisión, ¿sí? Pero él perfectamente, pero en el caso de que se le atribuya la culpa, él puede decir, no, pero es que yo desconocía completamente de que ese actuar estaba cometiendo algún delito, dado de que, como vuelvo y reitero, si eso es mío, y como se dice que las cosas, eso ya es civil, ¿no? Cuando usted tiene plena propiedad sobre un bien, pues usted tiene el uso y goce de la cosa. No sé si de pronto ustedes en alguna vez hayan visto derecho civil. Claro, sí, señor, al comienzo. Y si han escuchado eso cuando hablan del dominio, del dominio con pleno sobre la cosa, que tiene pleno uso y goce. Sí, señor, eso ya lo vimos nosotros. Bueno, entonces, digamos que la persona considera de que como tiene esos productos agrícolas son de él, pues él puede gozar de ellos, utilizarlos, pero lamentablemente no es así,
debido a que la conducta está tipificada en la ley penal, en el artículo 304. Ese sería unos ejemplos de error. ¿Entendido hasta ahora? Sí, señor. Ana Doris, Daniela. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ya con esto podríamos dar por finalizado la parte sustancial del derecho penal y posteriormente podríamos darle ya para darle paso al área procesal, ¿sí? Pero dicho esto, pues ya no tendría más que dictarles por ahora. Ya me quedaría ya la última clase a hablarles todo lo relacionado con la parte procesal, ¿sí? Ya dando inicio desde el acto, desde la acción penal hasta la decisión, el dictamen del juez, que sería la sentencia. Sea que esta sea de carácter absolutorio o condenatorio, ¿sí? No siendo más, pues ya dejaríamos hasta acá y dentro de 8 días ya les estaría ilustrando ya todo lo relacionado a la parte procesal. Bueno. Listo, profe, sí. Muchas gracias.